Josep Redorta, No más conflictos. Este es sin duda el mejor libro sobre resolución de conflictos que he leído. Es claro, conciso, lúcido y sumamente práctico, lo tiene todo. El título es bastante potente, No más conflictos. Bueno, yo diría que sí, realmente es potente, pero es que lo que pretendía es ser potente. Y crees en él, pero nunca piensas que pueda tener tanto recorrido. Entonces oyes tu nombre y ves que la gente te ha leído, te reconoce, no sé qué. Hombre, es una gran satisfacción, sí. Tú sabes que hay muchos directores de recursos humanos que están recomendando No más conflictos de Josep Redorta. Bueno, me voy más hinchado, no sé qué decir, ¿no? Para nosotros es un día especial porque sale nuestro número 10 de revista de mediación, llevamos 5 años, que se llama Crisis y Oportunidad. Yo me encuentro, por supuesto, con las sabias palabras de Josep, que nos plantea cosas en su nuevo libro, como es, parece que no estamos en una época de crisis, inicia él, sino más bien en la crisis de una época. Me impresionó el conocimiento certero y preciso que tiene del conflicto, el lugar desde el que lo habla, desde un lugar en el que conoce las emociones, conoce qué hay detrás de las emociones, pero sin embargo es capaz de analizarlo de una forma fría, ¿no? Una forma fría que es lo que ayuda precisamente a aportar las herramientas para la solución de dichos conflictos, ¿no? Se precisa mucha capacidad para gestionar situaciones de alta complejidad. Por lo tanto, las organizaciones tienen retos muy críticos y esto nos lleva a cambiar. Que la mediación va evolucionando, cada vez es más conocida, eso a nivel general, y a nivel particular, en Mediación Siglo XXI también va haciéndose su hueco y bueno, pues va teniendo nombre. La convivencia es lo que comporta, ¿no? Entonces es fundamental. Tenemos que intentar resolver mediante la mediación siempre cosas que no lleguen a ámbitos mucho más complejos dentro del mundo de la justicia, ¿no? Queremos acercar la mediación en todos esos campos de trabajo de donde procedemos, ¿no? Y de ahí que pues, los servicios que ofrezcamos bien puedan ser en el ámbito familiar, con menores, civil y mercantil, intercultural, comunitario, escolar. La mediación en Adavir es la recuperación de la capacidad de expresión de las personas. La mediación, digamos, que es una buena alternativa para el colapso administrativo que tenemos ahora mismo y digamos que las herramientas informáticas lo que hace es potenciar las bondades de este método de resolución alternativa de conflictos. En la editorial, que nosotros básicamente editamos derecho, pues teníamos muy claro, ¿no?, que el asunto de la mediación es una categoría muy importante. Muy especializados en el sector sociosanitario, pero también en otros sectores que también trabajamos y que utilizamos la parte de la mediación como una herramienta de trabajo muy importante para poder hacer formación para el personal técnico sobre todo. Si no responde con su propio patrimonio. Entonces, debería ser obligatorio por ley que cada trabajador con cierta especialidad o con una especialidad tuviera una póliza de responsabilidad civil que le respondiera por los errores profesionales que todo el mundo estamos y podemos tener. Que siempre, lo he dicho desde hace muchos años, me seguís descubriendo y enseñando cosas nuevas, puesto que con las herramientas que utilizáis para conseguir que las personas dialoguen y se comuniquen, es algo que a nosotros como jueces, desde luego, nos sigue sorprendiendo y nos deja perplejos en cómo conseguir ciertas soluciones entre los ciudadanos. Los abogados tienen un papel importantísimo y con su relación con los ámbitos judicial lo seguirán teniendo, pero evidentemente necesitamos la aportación de otras muchas profesiones, trabajadores sociales, psicólogos y cualquiera que se pueda formar adecuadamente en mediación. ¿Cómo elegimos al mediador y dónde acudimos a elegir al mediador y qué tipo de cualidades tiene que tener este mediador? Pero respondería con mucha atención y no se descarta en absoluto el poder utilizarlo. Y esperamos que nos digáis si creéis que vamos bien, que se puede mejorar y que logremos lo que todos queremos, que es que la mediación cale. Buenas noches, bienvenidos a la entrega de los premios AMI 2012. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Hace un año inauguramos estos premios que nuevamente hoy nos vuelven a reunir. Los premios de la mediación. Los socios. Gracias. Cada año renuevan confianza, cada año somos más.
Cada año pues nos dan ganas de seguir adelante y es muy importante para nosotros que estéis ahí, que sigáis con nosotros apoyándonos y que estéis aquí esta noche. Pensamos con más luces que sombras y ahora pues nos queda este famoso reglamento. Los jueces ahora mismo también tienen una clave muy importante con esta ley. Pueden derivar en cualquier momento del proceso judicial a mediación, pero para eso hay que saber lo que es la mediación, hay que querer la mediación, hay que adoptar la mediación y hay que hacer buenas derivaciones. Sin ellos tampoco podremos trabajar. Esto es una labor de misiones. Esto es como llevar la cruz. Yo me acuerdo siempre de la película de Robert De Niro que lleva la cruz subiendo aquella catarata. Pues yo me imagino que estamos todos exactamente igual ahora mismo, hablando de mediación a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Que cale el mensaje en la sociedad, que cale el mensaje en las personas, que en un día que tengan un conflicto acudan a mediación o no, depende también de nosotros. Ni una ley, ni un borrador, ni un presupuesto en publicidad va a conseguir eso. Y es que la mediación, yo creo, para mí, la ventaja fundamental es la resolución de los conflictos que inevitablemente surgen en toda sociedad, la resolución de esos conflictos de una forma más satisfactoria. Realmente el que la solución de los conflictos parta de los mismos integrantes de ese conflicto, yo creo que es la forma mejor de llegar a la satisfacción plena. Enhorabuena un año más por tener este gran acierto de proponer estos premios por la mediación que seguramente contribuirán a que se consolide en España la mediación de una forma definitiva. Muchas gracias a todos. Digamos que en este momento crítico digamos, social y a todos los niveles, hay mucha gente que se siente al límite. Entonces el libro va dirigido también a la gente que se siente al límite, de ahí un poco el título. Ofrecer un manual, un texto básico que tocara la mediación desde todos los puntos de vista posibles y también la negociación, que para mí es la base absoluta de la mediación. Yo creo que para nosotros ha sido muy importante, especialmente por la labor que desarrollan todas las mediadoras y mediadores en el ámbito de la comunidad y porque creemos que han hecho un trabajo tan interesante que ha merecido la pena. Para nosotros ha sido una satisfacción ver cómo ha ido cogiendo pues incremento y en fin, a día de hoy pues aquí estamos, ¿no? En una entrega de premios importante con muchísimas personas que han tenido vinculación directa con el mundo de la mediación. Este grupo Difusión ha lanzado este informativo jurídico prácticamente en 8 meses que llevan al mercado y estamos satisfechos por este premio que además responde un poco al mercado, ¿no? El mercado ha respondido porque no deja de ser en el fondo la primera televisión que hay jurídica en España, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que tratando a los padres, enseñándoles a comunicarse, podíamos agilizar, dejar hacer realmente que los PEF fueran temporales, como fue su idea en su inicio. Y ahí surgió el proyecto. El hecho de que haya un reconocimiento externo a la institución y al trabajo de los alumnos, pues para nosotros es una satisfacción enorme. Entonces es muy importante que ahora que se tiene que implantar poco a poco, pues que los mediadores funcionen bien, estén capacitados y trabajen bien. Reeducar y, como digo, y reinsertar, ¿no? Porque eso es primordial, eso es primordial, ¿no? Y si hay menor que con la víctima se llega a la conciliación y al acuerdo, bueno, eso es una satisfacción maravillosa. Por supuesto que sí. Reinventando la mediación intercultural, yo creo que es la nueva etapa, ¿no? Estamos en una etapa de maduración. Ahora lo que me toca a mí es lo mismo que me tocó el año pasado, rogarles a todos los premiados que suban al estrado para la foto de familia junto a las personalidades que han entregado los premios. ¡Qué emoción! Un año más presentando la Gala Premios AMI. Y se nos ha pasado rapidísimo, Yolanda, de verdad. Yo, cada año más emocionante, cada año más bonito, cada año lo haces mejor. Tú sí que lo haces bien, guapa. La verdad es que este año ha venido mucha más gente, ha sido, como dice Carmen, emocionante y a las 2 creo que nos da mucha pena dar por finalizado el acto. Sí, tenemos que finalizar y damos aquí por concluido, con mucha pena y deseando volver al año que viene y que cuenten con nosotras. Eso sí, por supuesto, la Gala de los Premios AMI 2013. Deseamos a todos los mediadores, a todos los profesionales, a los premiados y a todas aquellas personas que nos han acompañado esta noche, que lo pasen muy bien, que sigan disfrutando, que difundan la mediación, que difundan mucho la mediación. Ese es el mensaje, ¿verdad, Yolanda? Ese es el mensaje. Y ahora nos queda afrontar el 2013 y a seguir mediando. Y el reglamento, que ya me han chivado que va para marzo. Pues nada, para marzo y a mediar. Venga, a mediar.